Muy bien, vamos a demostrar una fórmula que permita calcular la presión de un gas contenido en un manómetro, para lo cual vamos a basarnos en una de las fórmulas que obtuvimos para el barómetro. ¿Cuál es la diferencia esencial entre los dos instrumentos? Mientras que en el barómetro la burbuja que tenemos acá es provocada por un vacío, en un manómetro es provocada por la presencia de un gas. Si no hay gas, la altura del mercurio es 760 milímetros. Pero si hay gas, entonces esta altura va a disminuir y vamos a tener un tubo en U que permita que en el otro extremo vaya ascendiendo la otra altura del mercurio. En cualquier caso, la lectura siempre se hace cuando las dos alturas de mercurio son cero, es decir, cuando es cero la suma de fuerzas y por lo tanto es cero la suma de presiones. Así que no nos vamos a molestar en hacer toda la demostración desde el principio, sino que vamos a retomar desde este teorema. Cero es igual a la suma de todas las presiones presentes. En este punto lo que vamos a hacer es desplegar las presiones presentes. Vamos a tener una presión causada por el mercurio, que se opone a una presión causada por la atmósfera. A su vez, vamos a tener una nueva presión causada por el gas. El sentido de la presión del gas, su signo, deberá ser opuesto al de la presión de la atmósfera, pues esas dos presiones se oponen. Esta parte de la demostración es bastante sencilla, pero aquí viene el truco que es bastante complicado de visualizar. Vamos a asumir a priori que todas las presiones están dadas en milímetros de mercurio. Y si todas las presiones están dadas en milímetros de mercurio, significa que la presión del mercurio va a ser igual a la diferencia de alturas. De esa manera se cumpliría el hecho de que si la presión del gas es cero, volveríamos a obtener el barómetro de Torricelli, pero con presencia de gas se convierte en el manómetro de Huygens. Establecido eso, pues reemplazamos en la fórmula que llevamos. Entonces la presión del mercurio va a ser igual a la diferencia de alturas. Sin embargo, en este sentido hay que estar muy pendientes de los signos, porque podemos tener una diferencia de altura positiva y una diferencia de altura negativa. Eso es porque cuando la diferencia de altura es cero, eso significa que la presión del gas es igual a la presión atmosférica. Si la diferencia de altura es positiva, significa que la presión del gas es superior a la presión atmosférica. Y si la diferencia de altura es negativa, significa que la presión del gas es inferior a la presión atmosférica. En consecuencia, los extremos de las alturas del tubo en U deben colocarse en un orden correcto para obtener los signos correctos de la diferencia de alturas. De lo contrario, los ejercicios nos van a salir raros. Pero antes de eso, lo que voy a hacer es despejar la presión del gas, que es básicamente lo que pretendemos obtener con el manómetro de Huygens. Entonces aquí se hace es que la presión atmosférica pasa al otro lado a sumar, la diferencia de alturas pasa a restar y expresamos la ecuación de manera elegante. Y ahora lo que vamos a definir es la diferencia de alturas, cuando el barómetro es igual al manómetro. Un barómetro es igual a un manómetro cuando la presión de gas es cero. Eso quiere decir que esta diferencia de alturas deberá ser reemplazada en términos positivos. Para que la diferencia de alturas se reemplace en términos positivos, lo que vamos a hacer es asumir que la altura del extremo cerrado es positiva, mientras que la altura del extremo abierto es negativa. Si ambas son iguales, significa que la diferencia de alturas es cero y por lo tanto la presión del gas es igual a la presión atmosférica. Por el contrario, si la altura del extremo abierto es más grande que la altura del extremo cerrado, vamos a obtener un delta H negativo que al reemplazarse en la otra ecuación va a corregirse a un valor positivo. Por lo tanto, la presión atmosférica va a sumarse con un valor extra, lo cual nos va a dar que la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, de forma tal que los signos se corrigen automáticamente sin que tengamos que racionalizar ejercicio por ejercicio, lo cual nos lleva a errores de análisis.
De esa manera podemos obtener ya el teorema de trabajo para resolver estos escenarios. Sustituimos y corregimos los signos, con lo cual llegamos al teorema de solución analítica de este escenario, en el cual podremos calcular la presión del gas con la presión atmosférica, la altura del extremo abierto y la altura del extremo cerrado, o la altura del extremo que da hacia el contenedor de gas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre química de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.